¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos a esta nueva tertulia económica. Cada semana nos reunimos por esta vía, por este canal y por nuestros medios digitales para debatir, para comentar, para ponderar la temática relativa a los negocios, especialmente la economía dominicana, la economía internacional. Ya no hay fronteras en el ámbito económico. Y también vemos temas de contaduría, vemos temas fiscales que son de mucho interés para la nación. Y a propósito de temas fiscales, en pleno mes de agosto se ha venido debatiendo la viabilidad para retomar el tema de un pacto fiscal, el tema para una reforma integral al Código Tributario de la República Dominicana, que data del año 1992. Una persona que nació en el año 1992 ya excede los 30 años. Así el Código Tributario nació en ese año, junto al Código del Menor, junto al Código Laboral de la República Dominicana, y por eso se llamó la época de los códigos. Entonces, a esa sazón se ha estado hablando de la viabilidad de hacer una revisión integral a lo que es nuestra fiscalidad. Y no es por coincidencia que en la posición de ministro de Hacienda y Economía haya sido designado un exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos. No porque en la versión intentada y fallida a la vez del aparato económico del país, no voy a decir de la DGII, la Dirección General de Impuestos Internos, sino del aparato recaudador del país. No porque ese intento haya fallado, sino porque realmente estamos en otros tiempos donde prima la negociación. Y esa sazón, el nuevo ministro, el ingeniero Magín Díaz, pues ha estado realizando reuniones con diferentes grupos empresariales. Ya lo hizo con la ONEC, que es la Organización de Comerciantes del país, y ahora durante estos días pues lo hace con el CONEP, y de allí salen importantes conclusiones, las cuales pudieran estar caminando a retomar el tema del pacto fiscal. No obstante, el presidente de la República haber afirmado que se retiraba de esos proyectos y que posición anterior. Así anda el ambiente a manera introductoria acá en Tertulia Económica, y nosotros con mucho gusto vamos a una brevísima pausa para retornar con ustedes y entrar en materia. Por favor, espérennos. Como realmente fue. Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expo Hogar Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ya de regreso, amables televidentes, esta es su tertulia económica de esta semana. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro hermano directo, hermano y amigo Alcedo Ramírez, que se reintegra. Alcedo, cuánto gusto encontrarte de nuevo. Sí, ¿qué tal, Hermógenes, amigos televidentes y radioescuchas?
Para nosotros es un gran placer reintegrarnos a este programa, su tertulia económica. Como dijo Hermógenes, que tuvimos el honor, tuvimos la oportunidad de arrancar este nuevo espacio tratando de llevar las informaciones fundamentalmente bien enfocada a que el pueblo, el público la entienda, de los diferentes temas de la economía dominicana. Y entonces pensamos, Hermógenes, amigos televidentes, que este es un buen momento de retornar porque estamos al pie de celebrar otra fecha, creo que son 160, 162 años de la restauración, y entonces es un buen momento para retomar las actividades, ya que nosotros pensamos que la restauración, al igual que la independencia nacional, constituye un hito importante de la historia dominicana. Y también a partir de ahí, yo te diría que fue que se inició el registro, la historiografía de la economía dominicana. También prácticamente desde ese momento se presenta. Se bordó la primera bandera. Se bordó la primera bandera. Sí. Y lo más importante, Hermógenes, amigos televidentes, que desde ese mismo inicio, desde la restauración, tenemos problemas económicos y financieros que hoy en día los seguimos teniendo, como es los crónicos déficits fiscales, los temas nunca bien tratados de la corrupción, del mal uso de los pocos recursos disponibles, de las dificultades del erario público, de la necesidad de hacer reformas tributarias para buscar la manera de aumentar los ingresos del Estado. De paliar los déficits. ¿No? De paliar los déficits, pero muchas veces, Hermógenes, por lo que tú sabes, que los gobiernos, al igual que hoy desde la restauración, asumían compromisos que no estaban contemplados en los presupuestos originales. La economía más grande del mundo, que es la norteamericana, es una economía deficitaria. Exacto. Y entonces también, Hermógenes, queríamos, vamos a decir, engrampar, no para hacer un análisis político, porque eso no le corresponde a tertulia económica, pero sí para ver los diferentes parámetros económicos y cómo se han comportado en estos primeros, podríamos decir, 5 años del gobierno del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader. Te arranco diciendo que en cierta medida, como un logro positivo, Hermógenes, antes de pasarte la palabra, hay que recordar o hay que reconocer que el gobierno de Abinader ha logrado rebotar o ha logrado por lo menos normalizar la economía luego de la trágica pandemia que sufrimos hace ya 5 años. Así mismo es, y sobre todo lo que hay que ponderar, y no estamos para evaluar gobiernos, como bien tú señalabas, Salcedo, pero sí sobre lo que hay que martillar, recalcar y por qué no destacar, es la intención de las personas. Todo el mundo entiende que el presidente Abinader tiene buenas intenciones dentro de muchas limitaciones. Me alegra que en estos días se hable de inaugurar, por ejemplo, obras que han estado reiterativamente reclamándose, como es el caso de la circunvalación de Baní. De tu pueblo, Baní, digo, de tu zona, de tu región, aunque tú eres coeño, pero sí. Antes Ocoa pertenecía a Baní. Estoy hablando de eso porque como tú vas mucho a San Juan, y entonces tú sabes que el tránsito... Ese cruce de Baní terrible. Rebasar la ciudad de Baní hasta retomar la pista, pues... 45 minutos prácticamente uno... Exacto, y también corresponde a un esquema antiguo, porque una carretera no debe ser interrumpida por una ciudad. Exacto. Y no sé, en el sur muchas veces, Hermógenes, no se llevó a cabo lo que sí muy atinadamente comenzó a hacerse en el Cibao, que fue prácticamente trazar la autopista que no pasara por ningún pueblo, sino que, como uno dice vulgarmente en el campo, botar los pueblos y de esa manera el tránsito, la velocidad no se disminuía. Pero y la interna, la circulación interna. Interna, pero siempre teníamos San Juan hizo gracias a Dios, hizo su circunvalación hace tiempo, pero faltaban Azua, Baní y Barahona, no tienen circunvalación. Entonces, San Cristóbal, gracias a Dios, con la 6 de noviembre se logró hacer. Pero el otro punto, Hermógenes, es que aparte de volver al dinamismo a la economía luego de la pandemia, el presidente Abinader logró, en cierta manera, con la
política fiscal y monetaria logró también controlar la inflación. En cierta medida, el índice inflacionario de la República Dominicana está muy acorde, como ellos dicen, con la política, con los objetivos macroeconómicos. No sin reconocer, como tú bien dices, que no sé si todavía sigue siendo ese buscador de precios en los supermercados, pero el problema es que los precios lamentablemente quedaron altos, no han seguido aumentando, pero en cierta manera lo que mide el Banco Central es la inflación de un mes a otro. En cierta medida, hermano, yo pienso que eso también ha sido corregido a la vez que hemos vuelto, aunque en este año yo creo que hay un malbound, hemos vuelto más o menos a un nivel de crecimiento como lo teníamos acostumbrado, entre un 4 y un 5%, aunque se espera que este año baje un poco. Por eso esas cumbres que se realizan, y en este caso Rusia, Estados Unidos, por no decir que es un evento personal de presidentes, sino un evento, sería como corporativo, pero nacional, entre naciones. Ese tipo de encuentro es importante porque ante la crisis en los precios de los productos, que es una crisis, y los factores subyacentes, como es la guerra de Ucrania, no la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Exacto, es mejor. Y la situación Israel-Hamás, contribuyen en cierto modo a mantener la crisis en los precios, agregándole a todo esto los famosos aranceles que ha sido una mecánica del nuevo gobierno de Estados Unidos con el objeto de, no solamente de que América para los americanos, la teoría Monroe, sino con el objeto de hacer más eficiente la productividad norteamericana, que dicho sea de paso, se entiende, es un lujo consumir un producto norteamericano. Made in USA no da el mismo prestigio que Made in China. Exacto. Y entonces, miren, como tú bien dices, situándonos en la economía internacional, en la geopolítica, nosotros, como tú bien acabas de señalar, yo pienso que el movimiento del señor Trump en Estados Unidos no obedece a otro fin, sino, como tú bien has establecido, reducir el terrible déficit fiscal, que como tú bien dices, la nación más poderosa del mundo es también la nación que más se endeuda y que tiene un déficit mayor. Entonces, yo pienso, hermano, y tú lo sabes como buen contador que eres, el control de costos, la eliminación de déficit, el tener superávit permanente en una economía, es algo que indica su bonanza y su estado de salud. Cuando tú tienes, Hermógenes, como tú bien señalabas, una economía que crece normalmente, pero que también ahorra, que no tiene déficit y que produce casi todo lo que consume, quiere decir que depende poco del exterior y que en cierta medida solamente recurre al exterior para adquirir bienes y servicios que no puede producir localmente, porque Hermógenes y amigos clientes, ahí fue que estuvo el gran error de la estrategia económica norteamericana, que llegó un momento que pensó que la globalización, la liberalización, prácticamente todo el trabajo sucio, como decimos en buen español, el dirty work, lo subcontrató fuera. China, las Coreas, o Corea del Sur principalmente, Vietnam, México, que le queda ahí. La maquila, exacto, sí. Que eso no son otra cosa que la zona franca productora de producto masivo. Entonces, llegó un momento, pero que se fue la mano. Entonces comenzaron a producir fuera chips, farmacéuticos, o sea, medicinas, es decir, productos que son estratégicos. Es una manera de perder el control de la producción y el control de los mercados. Exactamente. Porque fíjate que si en un momento dado, dicen, China dice, no hay chips, prácticamente se paraliza la producción norteamericana. Sí. ¿Por qué? Porque lo que se evita, no solamente en las naciones, sino en los mercados, son los monopolios hoy por hoy. Y hay leyes antimonopolio. O sea que declaran el monopolio como
no una violación ni un delito, sino como una contraposición al desarrollo comercial. O sea, si el país tiene un solo banco comercial, vamos a decir, tiene el banco de reservas, y el país tiene solamente el banco de reservas, bueno, pues el banco de reservas va a establecer quién es su cliente, exacto, una especie de monopolio, aplica, a cómo te vendo el dinero, etcétera, etcétera. Y mire, Hermógenes, haciendo uso, porque no te olvides que República Dominicana tenemos que nosotros aprovechar las vulnerabilidades, las debilidades, las amenazas que se ciernen sobre nuestra economía para buscar soluciones innovadoras. Y por eso es que el gobierno debe aprovechar esta situación geopolítica mundial, donde se están estableciendo tarifas para lograr que la inversión extranjera directa, que es uno de los principales componentes que tú bien sabes, más que ellos motorizan una economía, República Dominicana, hacerla un país atractivo, porque estamos bien ubicados, estamos en la misma, como dicen, en la misma trayectoria del sol, somos un país cerca de Estados Unidos, es decir, que podemos convertirnos bien en un objeto de la inversión extranjera directa que los Estados Unidos seguramente van a ir, digamos, eliminando en países asiáticos y van a tratar de colocarlo en América Latina o América Central. Y nada mejor que República Dominicana, porque estamos, no te olvides, apenas 1 hora de camino, 2 horas de Miami y prácticamente más de 15 vuelos diarios a territorio norteamericano, es decir, que es muy fácil. Y a 40 minutos de Puerto Rico. Y a 40 minutos de Puerto Rico, es decir, que y hay un movimiento fuerte de los demócratas que yo no creo que triunfe, pero es que convertir a Puerto Rico en el estado 51. Es una petición centenaria. Sí, y el Distrito de Columbia en el 52, es decir, sí, como son dos estados muy demócratas, sí, la idea es lograr así, digamos, la mayoría senatorial. Así es, mientras hay estados que han amenazado con salirse de la Unión ante el problema migratorio que ha estallado en Estados Unidos y que ha llevado incluso a amenazar con sacar la Guardia Nacional como si fuera un estado de guerra. Estamos hablando de California. Sí, y también recuérdate que recientemente en el Distrito de Columbia, el presidente Trump ha dictaminado que la Guardia Nacional refuerce por unos 30 días la policía local. Entonces, el otro aspecto, Hermógenes, que yo creo que el presidente ha hecho un trabajo importante, hay que reconocerlo. Yo creo eso, yo creo que hay muchos puntos que reconocer. Sería prudente hacer una breve pausa. Y seguimos y esa es la conexión para el próximo segmento. Exactamente, Hermógenes. Volvemos. Como recuerdas que fue. Como realmente fue. Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expo Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tertulia Económica cada semana se dedica a analizar la temática que es de interés para la población y nosotros jamás nos abanderamos, gracias por el empuje, trabalengua, hacia un programa élite donde nada más lo entiendan los duchos en materias monetarias, financieras y económicas, sino que somos un programa llano. Y me alegra que tú hayas sugerido y que estemos haciendo como si fuera una remembranza, una relatoría de 5 años
y más que de 5 años de un último año, y el momento en que nos encontramos en República Dominicana, que gracias a Dios estamos valorados como un país sin problemas sociales mayores, donde la barricada ya no está, y sobre todo un país donde se ha creado un ambiente para la inversión que muchos han calificado de óptimo. No, mire, Hermógenes, yo creo que tú has dado en el clavo en esa introducción para poner, digamos, la nota para el ánimo, el tono de este segmento, y es que precisamente yo quiero recordar y reiterar que estoy de acuerdo contigo en tu impresión, en tu aseveración, en tu percepción, que es una palabra que yo sé que a ti te gusta mucho como gran contador psicólogo, y es que el presidente Abinader es un hombre bien intencionado. El presidente Abinader advino a la presidencia de la República Dominicana con un buen plan de trabajo, con muy buenas intenciones, pero no nos olvidemos que a veces los compañeritos, los compañeros, los compromisos políticos, muchas veces se meten, hablando vulgarmente, en el medio de los planes muy legítimos que tiene un presidente que está tratando de hacer una buena labor para todo el país. Y yo confieso que ahí coincido contigo, yo creo realmente que el presidente Abinader está inmerso en su programa de gobierno, pero que lamentablemente a veces, como tú bien dices, hay tendencias, hay movimientos que no siguen, digamos, estrictamente las directrices del señor presidente de la República. Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo, como está de acuerdo todo el pueblo dominicano, de que es a destiempo querer ahora iniciar campañas presidenciales, es decir, tratar de ubicarse como posible candidato. Eso es totalmente a destiempo. El otro punto, Hermógenes, es, nosotros sabemos que en cualquier empresa, en cualquier organización y mucho más en el gobierno, si tú no tienes un control permanente de costos y gastos, se te va de la mano. Y entonces, lamentablemente, en el país, muchas veces los organismos, los ministerios, las direcciones generales, los mismos municipios, tratan de meter al presidente en compromisos que él no ha asumido originalmente. Entonces, esos son aspectos que sobrecargan mucho el presupuesto nacional. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto nacional que realmente ya tiene un componente fuerte deficitario. Entonces, en la medida que le vamos añadiendo cosas, proyectos, iniciativas que no estaban contemplados, lo que hace es que abulta aún más el déficit. Y precisamente da la percepción de que hay mayor necesidad de una reforma fiscal. En un momento dado, el presidente Abinader, y yo me ascribí a esa tendencia, él dijo, nosotros tenemos que racionalizar el gasto. No te olvides que tú bien, Hermógenes, lo has postulado en muchos escenarios, de que era imprescindible mejorar la calidad del gasto. Claro. Todos tus colegas profesionales, eminentísimos profesores universitarios, líderes gremiales, son de la opinión que hay que, primero, antes de abocarnos a pedirle al pueblo mayores impuestos, mayor sacrificio, hay que tratar de mejorar la calidad del gasto. Un amigo tuyo, muy íntimo del CRES, precisamente, ha dado a conocer algunas estadísticas que son realmente un poquito preocupantes y que el presidente tiene que echarle un ojito. Y es, el gasto público por habitante ha crecido de una manera terrible en los últimos años. Es cierto que en la pandemia, Hermógenes, mi querido amigo, hubo necesidad de hacer esas erogaciones extraordinarias, pero no menos cierto es que aparentemente nos gustó el jueguito y no hemos quedado con esa costumbre o ese nivel de gasto superfluo y excesivo. Nosotros pensamos que ese es un punto que el presidente debe abocarse, por lo menos, Hermógenes, a hacer que haya un superávit básico, primario, como se dice, y que solamente quizás partidas como el cumplir con las obligaciones financieras, el repago de la deuda, es que nos hagan un poquito deficitarios, pero en cuanto a las operaciones básicas del gobierno, debemos tratar de tener un superávit. El otro punto, Hermógenes, sabemos, y tú lo sabes más que yo, porque tú eres un hombre sensible socialmente, el gobierno dominicano, Hermógenes, y amigos televidentes, se ha embarcado en unos programas sociales que tienen que ver con educación, salud, vivienda,
agua, o sea, agua potable y demás servicios, que representan un gasto muy fuerte para el gobierno dominicano. Y entonces, ¿dónde viene el problema? No es que no se haga, Hermógenes. El problema es que esos son programas que asumen el enfoque del subsidio. Y al hacerlo de manera generalizada, caemos en el error de subsidiar personas, familias que no la necesitan. Por ejemplo, el ejemplo más claro es la gasolina. La gasolina, yo tengo una persona humilde, no tan en buena posición como tú, tengo que pagar el mismo galón de gasolina al mismo precio que tú lo pagas. Entonces, eso es un subsidio del tipo generalizado, donde personas que quizás puedan pagar una gasolina más cara no la pagan. Pero vamos a un caso, Hermógenes, mi hermano, más tétrico, es el gas que se consume en los hogares. Es decir, es un crimen que el gas que se consume en las familias de República Dominicana está subsidiado. ¿Para qué? Para que entonces se le dé ese mismo gas a los que usan gas para transporte. Entonces muchas veces tú ves vehículos de bastante lujo, muy caros, que funcionan con gas, y entonces eso es un subsidio que no tiene sentido porque no es focalizado. En sentido general, nosotros lo que creemos es que el gobierno debe, de alguna manera, afinar esos programas sociales de tal manera que solamente lleguen a aquellas personas y familias que realmente lo necesiten. Y para darte la palabra, Hermógenes, por ejemplo, para mí resulta, aunque aparentemente muy atractivo, pero deja una lección muy triste, es que prácticamente más de 5 millones de dominicanos reciben algún tipo de subsidio o de ayuda del gobierno central. Eso, a mi entender, es una de las causas, una de las explicaciones de por qué en República Dominicana tenemos un presupuesto y una economía deficitaria. Hay países desarrollados, Estados Unidos. En Estados Unidos probablemente en estos momentos le esté llegando un cheque, porque es cheque, no es una transferencia, no, le envían un cheque por correo a su buzón, a un ciudadano, porque está desempleado, Exacto. porque pagó impuestos en exceso o porque tiene un motivo, una razón que implica que el Estado se involucre. Eso se llama subsidio. En países europeos, desarrollados también, cuando una parejita se casa, tiene un incentivo para que tenga su vivienda. Exacto. Vengan, no se casen, nosotros decimos alquilados, ellos dirían rentados. No se casen rentados, no se casen alquilados. Vamos a darte el inicial de una vivienda. Vamos a darte el inicial de una vivienda y vamos a prestarte la diferencia a cero, a tasa cero. Exacto. A tasa cero. Es un subsidio. ¿Cuándo se desvirtúa esa asistencia? Cuando se politiza, cuando se convierte en una herramienta política ese tipo de atención, y cuando no se discrimina, que es lo que tú señalas, Alcedo Ramírez. Cuando no se discrimina, a mí me llena de satisfacción escuchar que en nuestro país, y nunca pensé que lo iba a escuchar, en nuestro país, República Dominicana, hay un programa para dar asistencia a pacientes con medicamentos de alto costo. Exacto. Que eso es una gran ayuda. Que me sorprende a mí. Entonces yo digo, oye, pero esto nos ubica ya en un nivel de país en vías de desarrollo avanzado, por no decir desarrollista. ¿Por qué? Porque antes simplemente el que no tenía se moría. Y ahora no, ahora tiene acceso. Exacto. Yo que viví la implementación de los programas de diálisis renal en el país, sé cómo moría la gente, porque en todo el país no había un solo filtro, que es lo que sustituye, que es lo que se coloca en la máquina para sustituir el riñón, para convertirlo en riñón artificial. Entonces, cómo la falta de energía eléctrica hacía que se pararan esas máquinas y cómo la calidad del agua no permitía que un paciente durara 2 o 3 años bajo un programa de diálisis. Entonces, hoy por hoy, los centros públicos tienen el servicio, lo tienen de calidad y lo tienen prácticamente a cero costo para el ciudadano. Entonces,
Ahora, ¿qué sucede? Que tú no me puedes decir que tú como ministro de salud o como ministro de obras públicas o de educación me estás dando algo gratis a mí. Estás devolviendo proporcionalmente lo que tú has la pagado. contribución al erario público, que quiere decir las recaudaciones fiscales. Mire, Hermógenes, y es tanto así que lo importante es reiterar, amigos televidentes, que estamos de acuerdo en el principio general de que el presidente Abinader está tratando de hacer un gobierno honesto, un gobierno que resuelva problemas nacionales, pero que la dificultad es, pongamos otro ejemplo en adición a lo excelente que tú has puesto. El presidente Abinader, a nuestro juicio, Hermógenes, vámonos al caso de la legislación, tuvo la fortaleza, tuvo la decisión política de publicar el Código Penal nuevo. ¿Por qué? Porque tenía más de 20 años empantanado en las cámaras legislativas. Yo recuerdo varias oportunidades, primero creo que Hipólito, luego Leonel, luego Danilo, lo devolvieron ya cuando habiendo sido aprobado por las cámaras. Y muchas veces se esgrimían las excusas de las 3 causales, pero no, muchas veces luego salió a relucir que eran elementos que querían evitar las penas, las consecuencias de otro tipo de crímenes y delitos que hacían, vamos a decir... Querían personificar el código. Y hacían fracasar la aprobación del mismo. Entonces yo, por lo menos, creo, y ahí me sitúo en alineación con el presidente de la República, ya está aprobado el código nuevo. Ahora vamos a ver aquellos artículos que deben ser modificados y entonces nos abocamos a eso. Por ejemplo, uno de ellos, Hermógenes, tú lo sabes, el famoso que ha salido a relucir del ultraje. O sea, ahí han querido también, el presidente de la República no puede leer, Hermógenes, todos los documentos que se vaya a aprobar y que él debe emitir. Para eso tiene sus ayudantes, su gabinete. Entonces, ¿cómo es posible que se aprueba un artículo donde por tú de criticar a un funcionario público, aunque sea verdad, tú recibas una pena? Ese es un artículo que de hecho va a fracasar en la Corte Constitucional, porque va a ser declarado inconstitucional, en contra del derecho básico de la libre expresión. En sentido general, y ya nos están llamando para el corte, Hermógenes, yo creo que es muy importante la institucionalización del país. El presidente Abinader, con sus yerros, con sus aciertos, ha demostrado que es una persona que busca la institucionalización. Te hablé de la intención ahorita. De la intención. Entonces, él debe, de una forma, él no puede hacerlo todo, pero debe buscar funcionarios que no mangonen tanto, que no le den tantas largas al asunto. Y que si hay que fusionar ministerios, vamos a fusionarlo. Si hay que cortar ministerio, vamos a cortarlo. Si hay que reducir personal, vamos a reducirlo, porque todo, no te olvides, Hermógenes, como dice todo buen médico cirujano, a veces, lamentablemente, hay que cortar una pierna, y tú eres un experto en asuntos diabéticos, para preservar la vida y el cuerpo, el resto del cuerpo de un ser humano. ¿Por qué? Porque ya esa pierna se dañó. Entonces, a veces, aquí en República Dominicana, para pasarte la palabra, tenemos muchas instituciones que duplican funciones y actividades. Entonces, eso hay que entrarle de lleno. Y termino diciéndote con esta idea, Hermógenes. Nosotros tenemos aquí 32 provincias y un distrito nacional. Tenemos 400 y tanto entre distritos municipales y municipios. Es decir, tenemos más de casi 500 unidades en 32 provincias. Cuba es casi 2 veces y media, 3 veces la República Dominicana y solamente tiene 12 provincias. O sea, nosotros tenemos que racionalizar, ir a un esquema donde pensemos, vamos a beneficiar a la República Dominicana y no a los compañeritos de color blanco, amarillo, azul, rojo, morado, sino vamos a trabajar todo por la restauración, por la nueva restauración de la República Dominicana. Tenemos que ir al cambio con el asunto de la división política del país. Hay un tema muy amplio que tratar. Nosotros tenemos que ir a un cambio. Y es que en la medida que tú elevas de categoría un segmento del país, en la misma medida tú caes en compromisos financieros. Y costos adicionales. Y costos adicionales
que en cierto modo esos costos debieran ser retribuidos por la misma población en la medida en que tienen esa mejoría. O sea, lo que va, viene. Me decía un empresario amigo, no cóbrame porque esto es como un serrucho. El serrucho va y también viene. Lo usamos. Como realmente fue. Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expogar Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, excelente conversatorio en esta tertulia económica con el reintegro de Alcedo Ramírez. Damos gracias a Dios que lo tenemos por acá sano y salvo. Entonces, hemos tenido un programa y siempre hacemos una relatoria final. Hemos tenido un programa donde hemos valorado la importancia de la comunicación entre los ministerios que tienen que ver con la administración de las finanzas públicas, en este caso Hacienda, con las fuerzas vivas, las fuerzas productivas del país, y donde incluso hemos citado las exposiciones de ambas partes y las valoramos como de importancia y pudieran ser el camino a la elaboración de un nuevo presupuesto conteniendo modificaciones fiscales. Se integra Alcedo Ramírez y hemos estado ponderando la gestión del presidente de la República con motivo de encontrarnos en días patrios. No, y Hermógenes, antes de ya cerrar el programa con tu anuencia, nosotros queremos reiterar que ningún ente, ninguna organización en el mundo ni en la República Dominicana es perfecta. El gobierno de Luis Abinader está tratando de hacer su trabajo con sus luces y sus sombras. Lo importante es que la democracia dominicana sigue palpitante, sigue fuerte, y asimismo la economía, que es el tema central de Tertulia Económica, y nosotros lo esperamos que siempre nos siga acompañando, porque le llevaremos lo que nosotros pensamos que son ideas importantes para ustedes. Bueno, de esta manera cerramos esta edición. Los invitamos a la próxima producción y siempre agradeciéndole a Dios la oportunidad de estar con ustedes y a ustedes de estar con nosotros. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga.